Sí. Hablar de los procesos de promoción de la inversión privada es hablar de proinversión. Proinversión, como muchos saben, es una OPD del Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de promover la inversión privada en varios ámbitos, ¿no? Los orígenes de proinversión están en la COPI, ¿no? En el año 91. En sus inicios, la COPI se encargó de los procesos de privatizaciones y liquidaciones. Si pueden ver el gráfico, ahí hay tres grandes campos, ¿no? El primer gran campo, del 91 al 93, privatizaciones y liquidaciones. Dábamos al sector privado lo que ellos, aquello en lo que ellos tenían competencias o podían desarrollarlo de mejor manera. Y liquidábamos aquellas empresas en las que no tenía sentido seguir que éstas sigan en marcha, ¿no? Muchas de estas empresas de liquidación aún continúan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos procesos de privatizaciones desde muy joven, en liquidaciones hasta hace unos años, y también en lo que son las APPs en estos momentos, ¿no? A partir del año 93 hay un gran impulso por las concesiones puras, ¿no? Aquellas en las que en ese momento todavía no se hablaba de lo que eran las APPs, ¿no? Las concesiones, ¿no? Había un privado, había el Estado, conjugaban los intereses y se formaban las concesiones. Eso sale hasta el año 2008, se da la gestión de grandes proyectos de infraestructura. A partir del año 2008 se marca un hito. ¿Por qué? Porque se da la ley el decreto legislativo 1012, que es el marco legal de las APPs. Este marco legal ya permite tener un ordenamiento en el ejercicio y en la aplicación de los procesos de promoción bajo el ámbito de APPs, ¿no? A partir del año 2008 hacia el 2011 ya empiezan a gestarse otro tipo de iniciativas. No hablamos de iniciativas privadas ni estatales, simplemente iniciativas a nivel autosostenible, aquellos en los que el peaje, la tarifa resultan suficientes para poder financiar los proyectos de infraestructura, ¿no? Pero luego de eso tenemos que pasar a otro nivel, al nivel de las iniciativas cofinanciadas, aquellas en las que el Estado tiene que financiar parte de los requerimientos de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de inversión era demasiado alto, era muy compleja, o otras características que hacían que la participación del Estado sea necesaria para garantizar el proyecto. Ahora, cuando hablábamos de asociaciones público-privadas, hablamos de un matrimonio de largo plazo, ¿no? Entre el Estado y el privado, ¿no? Es una relación que puede durar, según nuestro marco, hasta 60 años, ¿no? Y en la cual el Estado participa a través de los activos o de sus proyectos, porque el Estado tiene que brindar servicios de carácter público, ¿no? Mientras que el privado, ¿qué posee? Posee la tecnología, las habilidades, la eficiencia en la gestión, la capacidad de endeudarse. Esa combinación de ambos forman lo que son las APPs, una cooperación con menos riesgo. ¿Pero menos riesgo para quién? Para ambos. El Estado asume los riesgos que debe asumir, el privado en los que tiene competencias, ¿no? Y con eso se da una relación de mayor responsabilidad. ¿Qué ventajas puede ofrecer una APP frente a una obra pública? Este cuadro varias veces lo he presentado porque sí resume o ayuda a ver rápidamente las ventajas. Fíjense, una APP es un contrato de largo plazo. Normalmente pueden ser de 20 a 40 años, pero como dije, la ley permite hasta 60 años. En un contrato de obra pública, el Estado se endeuda, contrata con un constructor por el espacio de 3 años para la construcción. Luego de eso termina la relación y quedó, ¿no? En un contrato de APPs, los contratos duran 30, 40 años, en los que el privado tiene que ejercer una dirección útil, eficiente. Hay una asignación eficiente de riesgos al sector privado, ¿no? En una obra pública el Estado asume casi todos los riesgos.
se diseñó mal, si se construyó mal, si luego no funciona, es el Estado quien lo asume. En una APP no, los riesgos son compartidos. En una APP hay una inversión a suma alzada, gana la mejor oferta. En una obra pública hay un presupuesto referencial del cual hay muy poco manejo para moverlo. En una APP, fíjense, se remunera al inversionista a la puesta en operación. En una obra pública no, se remunera al constructor según el avance de obra. O sea, a los 3 años le tenías que pagar todo. Bueno, en las APPs el marco también nos permite tener una ágil contratación de estudios, ¿no? Pero en la obra pública es un poco más parametrado a través de la ley de contrataciones, ¿no? Las APPs se pueden clasificar en autosostenibles o cofinanciadas, ¿no? Las autosostenibles son aquellas en las que no se necesita de una garantía por parte del Estado, al menos una garantía financiera. En una cofinanciada sí, el Estado participa en la inversión a través, garantizando contractualmente o a través de garantías soberanas. Hay proyectos en los que el Estado ha puesto el título de yo me responsabilizo, yo soy el que pago a través de asumir un riesgo soberano. En otros casos ha asumido solamente una garantía contractual, es decir, se la dejan estrictamente al proyecto. Como pueden ver, en el marco se dice que para que sea autosostenible puede requerir garantías financieras no mayor del 5% del costo de la inversión, ¿no? O que aquellas garantías no financieras tengan probabilidad nula o mínimas de demanda de usar recursos públicos. Bien, acá, digamos, la inversión privada en recursos públicos se formaliza a través de los contratos de concesión, tales como concesiones, asociación de participación, contratos de gerencia, sociedad de riesgo y otras modalidades. Pueden haber de arrendamiento financiero, contratos de arrendamiento, contratos de gerencia. Todas esas modalidades son las que ahora sí se establecen en el marco de las APPs. Anteriormente, como les mencioné, entre el año 93 y 98 solamente eran concesiones. Ahora, ¿tiene sus diferencias? Sí. Había que, quizás más adelante podamos ver cuáles son las diferencias entre estas modalidades, ¿no? Pero básicamente sí es cierto. Casi todos los proyectos de APPs, hasta el momento, muchos, la mayoría son a través de concesiones. Si se está dando un impulso a otras modalidades, ¿no? Como contratos de gestión, contratos de gerencia, hay en algunos casos derechos de superficie, ¿no? Estamos tratando de explorar otras modalidades. Perdón, ¿puedo ir? Sí. Hay dos procedimientos bajo los cuales se promueve la inversión privada: la iniciativa estatal y la iniciativa privada. La semana pasada vieron algo de la iniciativa privada, ¿no? Y es en la cual es el privado quien identifica la necesidad y el proyecto. Él elabora o bosqueja lo que puede ser el proyecto y no lo dice. ¿Saben qué, señores Estado? Miren, este proyecto usted lo necesita y va a satisfacer o va a cubrir esta necesidad, ¿no? Y es muy probable, ¿por qué? Porque no la hemos visto, ¿no? Nosotros como Estado no la vieron en el sector, no la vimos nosotros. Entonces, bien por eso, ¿no? Porque de alguna manera nos alerta y creamos el mecanismo necesario para que ellos también, para fomentar esa identificación. Pero por otro lado, el Estado participa en las iniciativas estatales a través de la identificación de proyectos mediante los sectores. Los sectores son quienes identifican las necesidades y dicen qué proyectos están o requieren gestar. Este procedimiento en iniciativa estatal finalmente tiene que hacerse a través de un concurso público. Normalmente los factores de competencia son la variable que determinan quién es el ganador. Este factor de competencia son los menores pagos que se debe hacer o la mayor retribución al Estado, dependiendo de la característica del proyecto. Sí. Acá nuevamente veamos cuál es el alcance de proinversión, ¿no? Y
cuáles son las competencias en los procesos de promoción a cada nivel. Por ejemplo, a nivel nacional, Proinversión es quien conduce los procesos de promoción, ¿no? A través de iniciativa estatal e iniciativa privada. Hay algunos ministerios que tienen sus CEPIs, sus comités especiales de promoción, ¿no? Como es el Ministerio de Energía y Minas, que él conduce varios procesos, ¿no? El gobierno regional también puede conducir los procesos, ¿no? Así como los gobiernos locales, pero usualmente no tienen el expertise y no tienen un equipo que los pueda ayudar, ¿no? Normalmente, entonces, muchos de estos finalmente piden la ayuda de Proinversión, y entre las facultades de Proinversión está que sí puede aceptar esos proyectos, ¿no? Por encargo. Sí. Acá vemos un poco, ¿no? Criterios de competencias en los procesos de promoción. Serán asignados a Proinversión los proyectos de competencia nacional, ¿no? Que cumplan estas características: tener un monto total de inversión superior a 15.000 ITs. Si no, se encarga el sector. Si es menor, eso se encarga el sector. Ser multisectorial, pueden ser de varios sectores: agricultura, energía, no sé, hay proyectos que se combinan, ¿no? Una central hidroeléctrica finalmente puede tener varios componentes, ¿no? Uno agrícola y uno energético también. Tener alcance geográfico que abarque más de una región. Esta tercera, perdón, ya ha sido cambiada, ya no está, porque ha sido suplida por la cuarta, en la cual nos pueden encargar los procesos, y nuestro consejo directivo, si lo acepta o es aprobado por ellos, se incorpora dentro del proceso, ¿no? En Proinversión consideramos que necesitamos condiciones básicas para promover este desarrollo de los procesos. Y estas condiciones básicas se dan porque lo que buscamos es generar confianza, ¿no? Confianza en los inversionistas, en los postores, en la sociedad. Consideramos que tenemos un marco legal adecuado. No es el perfecto, todo es perfectible. Seguramente hay cosas que deben cambiar o van a cambiar en algún momento, como se han venido modificando. Requerimos de la voluntad política para que estos procesos lleguen a buen puerto. Los procesos de promoción consideramos que son los más transparentes. No hemos tenido ninguna queja de inversionistas que hayan impugnado los procesos. Más bien, en este punto sí quería recalcar algo, ¿no? Los postores, usualmente cuando adjudicamos un proceso, toman la palabra, ¿no? Pero en muchos de los procesos, los que toman la palabra también son aquellos que no han ganado y reconocen públicamente, siendo postores del extranjero, que el proceso ha sido impecable, ¿no? Ha sido bien conducido con transparencia, ¿no? Necesitamos un vector responsable. Ese vector responsable es Proinversión, que también puede ser el gobierno local o los gobiernos regionales, ¿no? Cada uno en su ámbito. Marco legal para promover las inversiones. Sí. Los fundamentos del marco legal son los que se mencionan ahí: un rol subsidiario del Estado, una economía social de mercado, libertad de iniciativa privada. El privado puede identificar y proponer. Libertad de contratación, contratos ley, los contratos se respetan, ¿no? Hay seguridades que se otorgan a los contratos para que el inversionista tenga la plena seguridad de que ese contrato se va a cumplir y que no en 5 años o en 6 años esto cambie. Damos una igualdad de trato al inversionista extranjero o nacional, ¿no? Y hay una libre transferencia de capitales. ¿Perú ofrece un marco legal favorable? Sí. No hay un trato discriminatorio. Se pueden entrar a todos los sectores de la economía, excepto aquellos que sí están normados y que no se permite, como son los de defensa, ¿no? Libre transferencia de capitales, libre competencia, ¿no? La competencia genera que se pague lo óptimo o lo adecuado, ¿no? Los factores de competencia justamente lo que buscan es eso: generar la mayor competencia. Hay una garantía de la propiedad privada,
hay una libertad para el crédito interno y externo. Los proyectos pueden ser financiados por entidades locales o internacionales. Proyectos de 5.000 millones de dólares no podrían ser bancados con la banca local, ¿no? Se requieren de mercado de capitales, sindicato de bancos, ¿no? U fondos de inversión. ¿Y quiénes tienen acceso a ellos? Los inversionistas privados, dependiendo de las espaldas financieras que también puedan tener, ¿no? Este es nuestro marco legal para nuestros procesos, ¿no? La ley de estabilidad jurídica de las inversiones extranjeras, la ley de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado, la ley marco del crecimiento de la inversión privada, la ley marco de APPs, la ley de obras por impuestos y la constitución política. Los regímenes especiales básicamente se refieren a los acuerdos de estabilidad jurídica, ¿no? En la cual el Estado garantiza al inversionista que las regulaciones no tendrán un trato discriminatorio, ¿no? Asimismo, que básicamente acá lo que se busca es que la estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio favorable disponible en el mercado, no hay ninguna restricción. Hay una estabilidad también en el régimen de libre disponibilidad de divisas y de derecho de libre remesa de utilidades, ¿no? Este acuerdo de estabilidad jurídica es esencial en los contratos de proinversión porque le dan el peso necesario para que se hable de largo plazo. También tenemos lo que es la recuperación anticipada del IGB, ¿no? En la medida que muchos de estos proyectos demoran 3, 4, 5 años en la construcción, ¿no? Y ellos durante este tiempo han estado desembolsando y han estado gastando, ¿no? Por eso es que se da esta posibilidad a los inversionistas. Ahora, los principios de la conducción de los procesos son estos 6, ¿no? Lo que buscamos en los procesos son índices de servicio, ¿no? Buscamos la mayor eficiencia del servicio a otorgar. Todos los sectores, todos los proyectos dicen qué es lo que queremos. Quiero llegar desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Con una carretera que no tenga ningún bache, con una carretera que tenga un nivel de aguante para trailers, camiones, ¿no? Queremos una carretera que ante un derrumbe pueda ser atendida rápidamente en menos de 24 horas. Esos son los índices de servicio. Nosotros lo planteamos y ellos buscan, a través de la tecnología que tengan, a través de la experiencia, buscan darnos eso. Procesos transparentes, todos los procesos de promoción son transparentes, toda la información que están en los libros blancos han sido publicadas, o están publicadas. Desde las bases, el contrato, plan de promoción, resultados, circulares, todo está en la página web. Buscamos una viabilidad social y ambiental. No solamente buscamos la factibilidad técnica y económica, sino que buscamos que estos también sean viables socialmente y sobre todo que sean bancables. Hasta el rectángulo verde es típico para un proyecto de inversión privada, estrictamente, ¿no? Estos proyectos, como tienen un componente de servicios públicos, necesitan ser bancables, necesitan aseguramientos, que el inversionista mitigue todos los riesgos. Eso se da en el contrato de concesión. Por eso decimos que estos contratos deben ser bancables. Y buscamos generar la mayor competencia, ¿no? Los contratos muchas veces vamos viendo cómo van desarrollándose, ¿no? Hay versiones de contratos. Tenemos proyectos que han llegado hasta tener 7 versiones de contrato, porque vamos aproximando lo que quiere el Estado, lo que quieren los inversionistas, si están dispuestos a aceptarlo o no, dónde puede estar el impasse. Detectamos eso, corregimos, vamos viendo, y por eso se van dando varias versiones de contrato, hasta que finalmente obtenemos uno que es el adecuado y lanzamos el proceso, ¿no?
más o menos esto es lo que les venía comentando, ¿no? Niveles de servicio, interacción con el mercado, transparencia, concurso de proyectos integrales. ¿Qué son concursos de proyectos integrales? Los concursos sin inversión son a través de dos formas. La licitación pública, donde el Estado dice, esto es lo que quiero, sé qué cosa quiero, entonces es más fácil, ¿no? Le decimos al privado, ¿cuánto me vas a cobrar por esto? ¿Cuánto tu proyecto a cuánto va a ascender con estas condiciones, con estas especificaciones técnicas, ¿no? Que están en un anexo técnico, quizás en algunos casos con estudios definitivos? O aquellos donde le digo al privado, le decimos, necesito llegar del punto A al punto B, no sé cómo. Ustedes, que son los expertos, preséntenme las propuestas, ¿no? A eso le llamamos concurso de proyectos integrales, donde sabemos qué queremos obtener, pero no sabemos cómo. La precalificación de los postores, ¿no? Esa es parte de los concursos mismos. Bien, nuestros procesos se desarrollan según este flujograma. El día viernes seguramente vieron algunos de lo que era iniciativa privada, ¿no? Como ustedes ven, hay hitos importantes, no son muchos, detrás de ellos hay bastante trabajo, bastante coordinación, ¿no? Pero básicamente es esto lo que hacemos. El primero, incorporamos al proceso de promoción un determinado proyecto, ¿no? El sector nos dice qué es lo que queremos incorporar y nosotros lo incorporamos evaluando previamente si este es de competencia de proinversión o si el proyecto amerita ser incorporado, ¿no? Luego elaboramos un plan de promoción, ¿no? Que es un diseño muy general del proceso, ¿no? Que dice qué tipo de proyecto va a ser, dónde va a ser localizado, cuál sería el monto de inversión aproximado, nos da una referencia si este es autosostenible o cofinanciado, si el Estado otorgará algún tipo de garantías, finalmente un cronograma tentativo. Pero ya le estamos dando señales al mercado de que estamos queriendo salir con ese proyecto. Ese plan de promoción luego pasa a otro nivel, que son las reglas de juego. ¿A través de qué? De la convocatoria y las bases. Las bases sí establecen cuáles son las condiciones legales, técnicas y financieras que deben tener los postores. Nos dicen si el postor debe tener experiencia haciendo túneles o haciendo puentes, habiendo construido o desarrollado una línea de transmisión de 100 kilómetros o de 50. Esas vallas son las que te establecen las bases. Asimismo, en la parte financiera te determinan a cuánto debe ascender el nivel de patrimonio, de activos que deba tener este postor, ¿no? Para ver si es alguien que pueda desarrollar el proyecto y que no quede finalmente sin ejecutarse. Esta convocatoria y bases es, como ustedes ven, hay una flecha que va y viene, porque se va ajustando en base a preguntas y respuestas, ¿no? Los postores interesados tienen la posibilidad de hacernos preguntas, de buscar aclaraciones, de proponernos mejoras. Nosotros las evaluamos, consideramos si son adecuadas, las vamos incorporando, ¿no? De igual manera, luego pasamos al contrato. El contrato sí ya tiene las obligaciones tanto del concedente o de las partes, del inversionista y del Estado, ¿no? En una concesión del concedente y del concesionario, ¿no? Donde también se da la misma mecánica. Hay sugerencias, observaciones, y ese ajuste continuo te va dando una versión final de contrato, ¿no? La que finalmente esa versión tiene que ser aprobada por el MEF, por el organismo regulador, por la Contraloría, por el sector. Hay varias entidades que tienen que dar su opinión al contrato, ¿no? Por otro lado, vemos que las bases sirven o permiten la calificación de los postores, ¿no? Que luego de calificar, al revisar el contrato, pueden presentar una oferta, una propuesta,
una propuesta técnica, acorde con las especificaciones finales del contrato, ¿no? O también pueden presentar finalmente la propuesta económica que mejor se acomode a ese contrato. Finalmente lo que viene es la adjudicación de la buena pro, ¿no? En un acto público se adjudica la buena pro a uno de los que han sido precalificados. Y finalmente la fecha de cierre del contrato en un tiempo determinado donde se logre cumplir con ciertos requisitos que se detallaron durante la adjudicación. Bien, continuamos entonces con un proyecto. Esta es la línea de transmisión de 220 kilovoltios, Machu Picchu, Kencoro, Onocora, Quintaya y subestaciones asociadas. Este es un proyecto que ya ha sido adjudicado, ¿no? El titular del proyecto era el sector titular era Energía y Minas, y lo que se buscaba, fíjense bien, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un sistema eléctrico interconectado nacional en la zona sur del Perú. O sea, el privado tiene que encargarse de todo, ¿no? Desde diseñar hasta operarlo y mantenerlo. Y ese es el punto por el cual consideramos que es favorable las APP, porque este privado va a estar ahí en este proyecto durante 30 años y él no va a permitir que eso falle, porque eso va en contra de lo que él debe percibir como remuneración. La modalidad era un proyecto autosostenible. ¿Por qué autosostenible? Porque la línea de transmisión o los proyectos de energía se pagan a través del cobro a los usuarios, ¿no? Del peaje que se hace a los usuarios, ¿no? Cada recibito que nosotros recibimos hay un pequeño incremento, seguramente cada vez que construye una línea que se va adicionando y que permite pagar al inversionista privado, ¿no? Este concurso también se hizo bajo el proyecto concurso de proyectos integrales, que conocíamos la distancia, pero no conocíamos la ruta o el trazo que iba a desarrollar. Ahora, la ruta del trazo también es importante. ¿Por qué? Porque este puede ejercer o puede exigir determinadas tecnologías que uno u otro proponente pueden tenerlo. Entonces, de acuerdo a las capacidades que tenga cada uno de ellos, sabrá trazar. Pero también no va a descuidar la parte de la ley de consulta previa, el tema de las comunidades. El trazo también tiene este componente, ¿no? Saben a dónde se están metiendo y saben cómo lo van a desarrollar. Finalmente es la obligación que todo esto esté salvado antes de la puesta en operación. Este es un proyecto de 180 millones de dólares, ¿no? Y el plazo es por 30 años. Se firmó el contrato se firmó el 21 de febrero, ¿no? Con la empresa Bengoa del Perú. Ahora, vamos a ver cómo se fue desarrollando este proyecto, este proceso, más que proyecto, ¿no? Veamos. De manera gráfica, así se incorpora un proyecto. Incorpora. Hablamos de incorporación, ¿no? El sector, en el punto 1, los ministerios nos encargan, a través de, pueden entregarnos un estudio voluminoso, un estudio pequeño, o simplemente un oficio muchas veces, ¿no? Nos dicen, queremos este proyecto. Nosotros, en el punto 2, tratamos de, o evaluamos nuestra competencia. ¿Es de competencia nuestra? ¿No lo es? ¿Debe ir a tal sector? Se lo decimos. Normalmente siempre es competencia, ¿no? Punto 3. Hacemos un informe de evaluación. Ese informe de evaluación es un informe que trata de dar al consejo directivo luces sobre en qué consiste el proyecto y más o menos cuánto podría ser la inversión a la que se debería. Pero ¿qué información tenemos para esta? Como les dije, podemos tener un informe muy voluminoso, en la que va a ser información que rescatar, un informe, una declaratoria de viabilidad del SNIP, porque muchos de estos han pasado por el SNIP también, o simplemente un nuevo proyecto que no lo conocemos y que tenemos que buscar con especialistas cómo podría desarrollarse este proyecto. Pero no tenemos mucho tiempo, tenemos 15 días para hacer esto, ¿no? Entonces, en la medida de la información vamos desarrollando el proyecto, ¿no? También lo justificamos dentro del informe de evaluación. Si es autosostenible, es decir, si no va a requerir garantías por parte del Estado, se incorpora. Pero si este proyecto va a requerir algún tipo de garantía del Estado,
van a decir un momentito, este proyecto que tú me estás pidiendo y va a requerir garantías del Estado, ¿tiene la declaratoria de viabilidad? Si la tiene, bien, se adjunta la declaratoria y pasa al Consejo y continúa su trámite. Si no, se detiene y tenemos que hacer los estudios de evaluación. Ahora, Proinversión, a partir del año 2013, tiene la facultad de ser unidad formuladora, ¿no? Antes no la teníamos. Entonces, podemos tener el proceso ya desde un inicio, ¿no? Hasta el final, hasta la adjudicación. Ahora, pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, los proyectos, cuando pasan por el SNIP, lo que buscan es otra cosa, ¿no? Lo que buscan es demostrar que este proyecto tenga una rentabilidad social. Y es diferente a que este proyecto sea APPable, digamos que sea APPable, ¿no? O sea, que pueda ser desarrollado a través de una APP. Porque si lo analizamos más, ese proyecto que tiene un SNIP puede resultar que no necesariamente tenga que desarrollarse a través de una APP, sino de obra pública. Entonces ahí hay que tener cuidado. Luego, una vez que se termina la viabilidad, se puede incorporar. El paso 5, se solicita al Consejo Directivo su incorporación y se designa un comité quien va a conducir este proceso. En Proinversión tenemos 4 comités, ¿no? Prointegración, Proconectividad, Prodesarrollo, ahora tenemos uno de seguridades energéticas y hay uno adicional que es el Comité de Inversión Pública, aquel que mencionó que tiene la facultad de formular los proyectos. Bueno, seguimos en incorporación, ¿no? Ahora veamos, miren, mediante esta resolución ministerial 264 del Ministerio de Energía y Minas, se encarga a Proinversión la conducción del proceso. No he traído los links, pero esta es la documentación que certifica que el encargo fue realizado por Proinversión, ¿no? Proinversión evaluó la competencia y determinó que no es aplicable el SNIP porque este es un proyecto autosostenible. A continuación, se designó esto pasó al Consejo Directivo y a través de un acuerdo directivo, un acuerdo del Consejo Directivo 434 del año 2011 se incorporó al proceso de promoción. ¿Continuamos? Bien, ya está incorporado, ya tiene un comité, ahora hay que desarrollar un plan de promoción. Ahí empezamos entonces con el refrendo a través de una resolución suprema, ¿no? En la cual se aprueba la incorporación y se designa el comité. Entonces, este comité designa un jefe de proyecto. Ese jefe de proyecto tiene un equipo. Son equipos pequeños, ¿no? Un equipo pequeño que tiene un asesor técnico, un asesor legal y un asesor financiero. ¿Que pueden contratar asesoría externa? Sí, la podemos contratar, ¿no? Este equipo prepara el plan de promoción. Es un documento, no es muy voluminoso, es pequeño, ¿no? Pero ya te va dando o va lanzando señales al mercado de en qué va a consistir el proyecto. Este plan de promoción se somete también al Consejo Directivo y al Comité. Primero al Comité, luego al Consejo Directivo, ¿no? Una vez que es aprobado, nuevamente se tramita y se obtiene una resolución suprema, por la cual el plan de promoción ha sido aprobado. Veamos, ¿qué pasó en la línea de transmisión? Se elaboró el plan de promoción, ¿no? ¿Con qué características? Fíjense, base legal, antecedentes, objetivo, modalidad de otorgamiento de la concesión, esquemas financieros iniciales, plazo, proceso y un cronograma. Acá ya lanzamos un cronograma. Decimos, a fin de año lo vamos a adjudicar. Son tentativos. Normalmente esos cronogramas son por trimestres, ¿no? Quizás hasta por meses podría ser, si el proyecto ya es bastante conocido por nosotros, ¿no? Líneas de transmisión, reservas frías, hemos tenido bastantes experiencias, ¿no? Los proyectos de energía son los que más rotación han tenido, ¿no? Pero un proyecto nuevo es bien difícil, ¿no? Salvo que también tengamos el encargo del gobierno nacional de que esto es prioritario y trazamos un cronograma lo más óptimo, ¿no? Aprobamos el plan de promoción
a través del Comité Pro Conectividad y a través del Consejo Directivo. Ahí están ambos acuerdos. Y luego se ratifica con la resolución suprema. Y entonces ya vimos la incorporación, el plan de promoción, y ahora vamos a ver las bases del concurso. Estas bases son elaboradas también por la jefatura de proyectos y se someten tanto al comité como al consejo directivo. Se aprueban estas bases y su convocatoria. Luego esto se publica en El Peruano y en otros 2 diarios. Posteriormente, acá los interesados, los inversionistas, los consorcios empiezan a comprar las bases, ¿no? Hay un derecho de participación que fluctúa más o menos entre $1000, ¿no? Y con eso tienen el derecho de adquirir las bases y de ser reconocidos como postores, ¿no? Los interesados adquieren las bases, hay consultas a estas bases, ¿no? El comité y el consejo directivo aprueban las consultas a estas bases y se obtienen unas bases o un tubo de bases finalmente, ¿no? El proceso de modificación a las bases tiene un periodo muy cercano incluso hasta la adjudicación, ¿no? Porque lo que tratan es de aclarar algunos aspectos que no estuvieran claros durante el proceso. Bien, ya estamos acá en el caso aplicativo de las bases, ¿no? Como pueden ver ahí, nuevamente el jefe de proyecto y su equipo elaboraron las bases. Las bases contienen objeto, condiciones para calificar, factor de adjudicación. Acá te dicen, por ejemplo, vamos a adjudicar por la menor retribución por las inversiones, o vamos a adjudicar por el mayor número de beneficiarios en conexiones, ¿no? O por el mayor número de kilómetros de red vial que se otorguen, ¿no? Las garantías, la evaluación de las ofertas, los cronogramas y cierre del concurso. En esa base se especifican todas esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el Comité Pro Conectividad, mediante este acuerdo, aprobó las bases, pero para que apruebe esas bases pasó previamente por el sector. Siempre hay una coordinación permanente, ¿no? Y finalmente el consejo directivo, ¿no? La convocatoria se publicó en El Peruano el día 26 de julio y aparte en otros 2 diarios, ¿no? Hubo soluciones y modificaciones a las bases, y las hubo, ¿no? Y que fueron comunicadas mediante estas circulares, la 4 y la 12, ¿no? Entonces ya tenemos el proyecto incorporado, hemos elaborado el plan de promoción, tenemos nuestras bases, el proceso está corriendo, ¿no? Ya sabemos, el mercado sabe que hay un proyecto determinado, pero le falta todavía. ¿Qué cosa le falta? Le falta conocer condiciones más concretas, ¿no? Vamos a ver ahora el proceso de precalificación, ¿no? En el punto 1, como pueden ver, las empresas o consorcios preparan la documentación solicitada en las bases, requisitos legales, técnicos y financieros, básicamente, ¿no? Aparte del respaldo que puedan tener y que se les haya pedido adicionalmente, ¿no? Solicitan una fecha por inversión para que estos puedan precalificar. Proinversión evalúa con su equipo técnico y el resultado es sometido a la evaluación del comité. Un comité especial para la precalificación, no es ningún comité no es uno de los comités de proinversión, no es un comité de precalificación, ¿no? Y el resultado se comunica mediante circular, ¿no? Ahí nos dicen que hay tantos precalificados, hay 8 empresas que están en la carrera, ¿no? Por ejemplo acá, en el caso de un postor, la empresa Cobra, ¿no?, solicitó ser calificado como postor del concurso. El presidente de la comisión de calificación designado y sus integrantes efectuaron la revisión y evaluaron los requisitos establecidos en las bases. Esa solicitud de evaluación y precalificación fue positiva. Finalmente, mediante un oficio o mediante una circular,
se estableció o se comunicó que las empresas Cobra, Red Eléctrica Internacional, Interconexión Eléctrica, Bengoa y Celeo eran los postores. Ahí teníamos 5 postores. ¿Correcto? Bien. Ya tenemos la precalificación establecida. Ya tenemos 5 postores en carrera. Ahora, ¿ellos qué exigen? Exigen un contrato. Esto ya se va ajustando. ¿Ya? ¿El contrato qué exige? El contrato exige un análisis de riesgo ya a mayor detalle, exige por otro lado una modelación financiera, ¿no? Esas dos cosas van a ser los pilares para formar este contrato. Ahora, un contrato normalmente, por la experiencia que ya existe, tienen ciertas pautas, tienen ciertos componentes que van a ser modificados en base a las características del proyecto. Pero ya hay un esqueleto sobre el cual se va armando. Pero todos ellos necesitan siempre un modelo financiero. Los modelos financieros van cambiando por el proyecto, por las exigencias que se les va pidiendo. Es posible que mañana nos digan no vamos a cofinanciar proyectos, diseñen un proyecto que tenga las condiciones de autosostenible, entonces tenemos que modelarlo de esa manera, ¿no? Sí. ¿Esa modelación financiera es diferente a la modelación financiera cuando se hicieron las bases? Cuando se hicieron bases no hay modelación financiera. Lo que se pide... ¿Perdón? Evaluación, amigo. El informe de evaluación. No, sí. La evaluación, porque mínimamente una evaluación financiera en función de flujos que corridos, ¿no? Así es. El informe de evaluación contiene una evaluación financiera muy preliminar, con datos secundarios, ¿no? Datos que podamos sacar de otros proyectos anteriores o del SNIP, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo del SNIP? Porque podríamos pensar de que la información que viene a través del SNIP es la que vamos a tomar también para el proyecto como APP, y no es así, porque ese SNIP está, o la evaluación que se ha hecho en el SNIP está hecho en base a formatos que te otorga el MEF, ¿no? Y lo que pretendemos es de que eso sea expuesto al mercado, ¿no? Con datos de mercado, ¿no? Entonces va a haber una modificación. ¿Y normalmente cuál es el promedio de la tasa de retorno que toma para esa evaluación financiera? Dependiendo, por ejemplo, si vamos a energía te dice, todos los proyectos van a ser a 30 años y con una tasa de descuento del 12%. Pero eso es claro, ¿no? Está tan empaquetado el sector de energía que por eso lo sacamos rápido, ¿no? Porque está bien empaquetado. Las bases son casi las mismas, siempre el contrato, no hay mucho que discutir. Los postores saben cómo diseñamos los procesos, o sea, es bastante estandarizado. Pero si vamos a un proyecto nuevo, un proyecto turístico, inmobiliario, uno de saneamiento, en saneamiento han habido 3 proyectos grandes, ¿no? La Tahuada, Chira y Huajacocha, ¿no? Pero si vamos a uno nuevo, o sea, tenemos que reformular, a ver cuál es la tasa de retorno, ¿no? Dependiendo también a qué evaluación lo hacemos, si lo hacemos a un flujo económico, a un flujo financiero, vamos viendo, ¿no? O sea, pero no te puedo dar un número, una tasa de retorno para los proyectos, ¿no? Pero sí pueden fluctuar entre 10 a 18%, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Se van ajustando y dependiendo del flujo también que vas a pedir evaluar. ¿Y el costo de capital cuál es el que? Por eso, pues, el costo de capital va a depender también en cada proyecto, o sea, porque todos tienen un beta diferente, tienen estructuras de deuda diferentes, ¿no? Entonces, estos proyectos normalmente, a ver, vamos a entrar un poco al terreno financiero. Los proyectos privados se pueden financiar con una relación 50-50 o 60-40, ¿no? O sea, yo privado pongo de mi capital el 40% y el 60% lo financio, ¿no? O la mitad lo financio y la mitad me endeudo. Pero en estos proyectos de infraestructura se trabajan bajo un esquema de Project Finance, donde los esquemas de Project Finance son 80-20, es decir, 80% de deuda, 20% de capital, o 70% de deuda, 30% de capital, ¿no? ¿Por qué? Porque ese privado
tiene la capacidad para levantar ese volumen de deuda, ¿correcto? ¿Y por qué tiene la capacidad para levantar ese volumen de deuda? Porque lo que va a hacer es que va a llevar al mercado de capitales o a los bancos, miren, yo tengo este contrato me asegura a mí, lo ha firmado el Estado peruano, que yo tengo 30 años, ¿no?, para desarrollar este proyecto y me va a pagar esta cantidad. Yo necesito que tú me financies. Y eso hace que los costos de deuda bajen, las tasas son menores, ¿no? En Project Finance puedes encontrar tasas de 6% de deuda, ¿no? Te vas al mercado te encuentras 10, 9, 8, ¿no? Esos puntos son vitales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en algún momento hablaremos un poco también de la parte financiera si gustan, ¿no? Pero ese es más o menos el desarrollo, ¿no? O sea, si hay una información preliminar en el informe de evaluación, ¿no? Y a la hora de hacer contrato en la modelación financiera ya hay otro nivel de información, ¿no? A ver, ya estamos en el contrato, ya llegamos acá, ya precalificamos y el mercado nos exige un contrato, ¿no? ¿Cómo elaboramos este contrato? Nuevamente nuestro jefe de proyecto y el equipo técnico ven cuáles son las condiciones para este contrato, ¿no? Y establecen qué cosa: la naturaleza jurídica, el objeto, la modalidad, el plazo, las penalidades, ¿no?, las principales obligaciones de ambas partes, concedente y concesionario, ¿no?, las fechas de suscripción, régimen de bienes, cláusulas de construcción, aprobación, conservación de obras, requerimientos técnicos, niveles de servicio, tarifas y precios, equilibrios económicos y financieros y caducidad. Cada uno de estos es un mundo, ¿no? Cada uno tiene un detalle bastante profundo. En algún momento también podríamos ver cada uno de estos, ¿no? Pero estos contratos muchas veces llegan a un detalle muy exacto, ¿no? Hasta poner... ¿Y qué pasa si es que el que me debe aprobar no me lo aprueba? ¿A dónde voy? ¿Y en cuántos días? Y si ese me dice que no puedo, ¿a dónde llego? ¿No? Entonces, finalmente, muchas de las cláusulas están amarradas, ¿no? Se tratan de tejer eso justamente para que todos los riesgos estén mitigados, para ambas partes, para que todos tengan la seguridad. Ahora, los contratos, es cierto, o sea, en una relación de largo plazo, un matrimonio de 30 años, van a haber cosas que seguramente se van a tener que ajustar. No hay nada perfecto, o sea, se pueden ir cosas, ¿no? Tratamos de no hacerlo, pero muchas veces hay cosas que no se prevén, ¿no? Entonces puede surgir una adenda al contrato, ¿no?, como han surgido. Pero las adendas, por ejemplo, la vez pasada en un evento en Colombia estábamos y comentábamos esto, y nosotros teníamos por proyecto unas 7 adendas, 6 adendas, y ellos tenían 70 por proyecto, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante, pero sin embargo siempre el tema de una adenda genera cuestionamiento, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Porque, como les digo, ¿no?, en una relación tan amplia hay ciertas cosas que se van a ir ajustando, ¿no? Y otra cosa, también en el tema de los plazos de los desarrollos de los procesos, ¿no? Hablamos de estos procesos pueden demorar 1 año, 2 años, hasta 3 años, ¿no? Se van poniendo cada vez más complejos. Pero eso también en otros países está dentro del rango. En Inglaterra, que son los fundadores de estos esquemas, los procesos llegan de 3 años a 4 años, ¿no? Entonces, a veces nosotros hemos sacado procesos en 1 año, o estos procesos de energía que les menciono, que sacan hasta en 7 meses. ¿Por qué? Porque ya hay una vasta experiencia, ¿no? Una pregunta. Sí. En el supuesto de los casos de contratos que se requiere informe previo de Contraloría, Sí. ¿las adendas también requieren informe previo o solo una sola vez por Contraloría? No, normalmente sí pasan por Contraloría también. Las adendas. Las adendas también, sí. Ahora, ¿quiénes van a Contraloría? Aquellos que requieran capacidad financiera del Estado. Bien, veamos cómo se desarrolló el contrato en
la línea de transmisión, ¿no? Nuevamente el jefe de proyecto elaboró la versión final del contrato considerando las opiniones de los postores y de las interrelaciones con el sector, ¿no? El sector acá participa, no es que es solamente en la versión final, sino en todas las versiones, pero también en la versión final da una opinión. El comité de proconectividad aprobó la versión final del contrato en agosto del 2012 y lo luego al MEN y a Ocinermin para su opinión. Obviamente hubieron observaciones a esta versión, se ajustaron y se elaboraron finalmente 3 versiones de contrato. La aprobación de la versión final se derivó al Consejo Directivo. El Consejo Directivo lo aprobó mediante lo aprobó indica acá, pero una vez que fue aprobado, esta versión fue circularizada, la versión final, ¿no? La circularización de la versión final se realizó el 20 de septiembre del 2012, ¿no? Y como usted dice, no se solicitó a la Contraloría la emisión del informe previo debido a que este no era un proyecto cofinanciado, es un proyecto sostenible. Ahora ya tenemos todo, estamos listos, estamos a puertas del concurso, ¿no? En el sobre 1, la presentación 1, nos dieron lo que se exigía para que sea un postor, condiciones técnicas, legales y financieras sobre la capacidad de los postores. Acá le pedimos una propuesta técnica, ¿no? Y una propuesta económica. Esta presentación de sobres es evaluada por el equipo técnico, ¿no? Y abre el sobre número 2 e indica quiénes están aptos para la apertura del sobre 3, que se da en otra fecha, normalmente. En este acto público donde se abre el sobre número 3, participan el sector, invitados, es abierto, ¿no? Cualquiera puede participar, ¿no? Y se adjudica al ganador de la buena pro en base al factor de competencia que se haya determinado previamente. Después de un periodo en el cual se hayan cumplido con las exigencias para la suscripción del contrato, se procede al cierre del proceso, con la firma del contrato. Y ahí se cierra el proceso. Por ejemplo, la presentación y apertura de sobres, ¿no? El acto de presentación de los sobres se realizó el 21 de febrero del 2013, ante un notario público, ¿no? Y la adjudicación, o sea, hubieron 4 empresas que presentaron sobre. Recuerdan que habían 5 que precalificaron, pero acá 4 presentaron sobre, ¿no? Consorcio Red Eléctrica Internacional, AC Capitales, Interconexión Eléctrica y Abengoa, ¿no? Y se adjudicó este proceso a Abengoa del Perú, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, hemos tenido procesos en los que hemos tenido un factor de competencia de 100 y a través de la competencia la propuesta ha llegado a ser 25% menos, o sea, llegó a 75. ¿Y por qué? Porque, por lo que les mencionaba, proyectos integrales, ¿no? Decimos que queremos, pero ellos diseñan el trazo, cómo lo trazan y aplican las características o eficiencias que ellos puedan tener, ¿no? Eso implica un menor costo, ¿no? Y pueden ajustar mejor su modelación financiera, ¿no? Esa es la respuesta a los márgenes que puedan ocurrir, ¿no? En este caso, en energía, es usual que hayan 4 o 5 empresas que presenten sobres número 3, ¿no? Han habido procesos, sí, donde han habido 2 solamente, ¿no? O algunos donde ha habido solamente 1, pero es porque el mercado no quiere comprar proyectos porque lo ve riesgoso, porque es nuevo, es un greenfield y no quieren asumir ciertos riesgos, ¿no? Tendríamos que darle mayores garantías, pero esas garantías muchas veces el sector no está en condiciones de ofrecerlas, ¿no? Porque están lo que se traduce finalmente en garantías financieras, ¿no? Bien, esta es más o menos la interrelación en la que participan el Estado, ¿no? El sector, la inversión y los postores. Es lo mismo. Bien, no sé si hasta acá, ¿por proceder?
¿hay alguna pregunta? ¿Tienen algunas preguntas, algunas dudas? Entonces, si les quedó claro este flujograma, ¿no? de bases, o el concepto de lo que es base, contrato, o el alcance de cada uno de ellos, ¿no? Durante la ejecución también interviene, me refiero a un caso concreto que últimamente ha ocurrido, ¿no? El tema del peaje, que han subido 50 céntimos de los 3 soles debería ser como 16%, incluso mucho más de lo que es una tasa normal de retorno. ¿Quién evalúa ese aumento del 16%? O sea, ¿solo la empresa lo toma por decisión propia o también interviene el Estado? Ya, a ver. Una vez que llegamos a la firma del contrato, la suscripción del contrato, ¿no? La ejecución de este contrato ya no es por parte de Proinversión, sino por el sector. Por eso que el sector tiene que conocer este contrato y tiene que estar de acuerdo. Y por eso es quien lo firma, finalmente, ¿no? Porque él va a estar el resto del tiempo con privados, ¿no? Y esas modificaciones que finalmente se traducen en adendas, ¿no? Deben estar contenidas dentro del contrato, ¿no? Si no lo están, entra el tema de la negociación, ¿no? Finalmente aterriza en las adendas, ¿no? Porque si uno demuestra que sí tiene razón, que no depende de él, que fue una cuestión de fuerza mayor, no lo sé, y que esté previsto en el contrato, lo pueden hacer. Pero ya no, Proinversión ya no participa en eso. Lo hace el sector con el inversionista. No lo hace el inversionista solo. O sea, no puede hacerlo. Las adendas se firman entre ambas partes, ¿no? Pero sí, hay una modificación en el reglamento del 1012 que nos dicen que pueden consultarnos a nosotros qué es lo que queríamos decir ante determinada cláusula, que no estuvo clara, ¿no? Entonces ahí aclaramos el tema y decimos, y eso les permite soltar una opinión o una decisión para la firma de la adenda o la modificación que pretendan hacer. Perdón, ¿cómo se maneja la variabilidad que puede haber en la marcha referente a algo así como valores referenciales en la respuesta económica de los postores? Ah, perfecto. Ese es algo que no podemos manejar, ¿no? Justamente, o sea, ahí está lo que hablamos de la generación de competencia, ¿no? Nosotros lo que buscamos justamente es eso. Mientras más postores tengamos, sabemos que van a afinar mejor sus propuestas, ¿no? Van a afinarlas mejor. Ahora, ese afinamiento muchas veces viene por el lado del expertise que puedan tener estas empresas. Por ejemplo, empresas que están en este negocio, ¿no? Ya tienen una red establecida, tienen una parte administrativa ya establecida en el Perú. Entonces, para alguien que viene de afuera, totalmente nuevo, una empresa rusa o una portuguesa, le va a costar, ¿no? Le va a costar, ¿no? Entonces, es distinto una colombiana, una española, una chilena que ya están dando vueltas, entonces entra más rápido porque ya han establecido sinergias, entonces van a entrar fácilmente, ¿no? Y entonces, justamente varios de estos se repiten, ¿no? A veces está acá, gana el otro proceso, en el otro no lo gana, en el otro estuvo a punto de ganarlo, pero ha pasado que cuando hemos tenido empresas nuevas que han querido concursar, sí se han quedado lejos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo nuevo, quiero entrar al Perú, entonces, a utilidad cero puedo entrar, sin ganar, ¿no? Pero eso depende de cada estrategia política empresarial, ¿no? Pero eso sucede. Por eso lo más sano es buscar la mayor cantidad de participantes, ¿no? No solamente se trata de estructurar el proceso, sino también de promocionarlo, ¿no? En Proinversión tenemos un equipo de gente que tiene que salir al exterior a promocionar estos proyectos, ¿no? O vienen acá también, acá vienen, hacemos teleconferencias, los invitamos, llegan inversionistas de todos los países, ¿no? O también nos invitan, tenemos que ir, ¿no? Tratamos de buscar las mayores herramientas, o también condicionamos a los bancos de inversión que nos apoyan a que hagamos shows en el exterior, ¿no? Ya. Bien, vamos a hablar un poquito de la cartera de proyectos que tiene Proinversión en estos momentos, ¿no? Esta es una cartera dinámica, hay algunos datos que están medio desfasados porque la información es al 8 de agosto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la línea 2 del tren ha habido una actualización del estudio de preinversión, así que se ha modificado el monto. A ver,
Como ustedes ven, es una cartera de 25 proyectos por más de 10.000 millones de dólares, que se pretenden hacer en el 2014 y algunos proyectos en el 2015. Pero es una cartera dinámica. Van adjudicándose, van entrando otros, van adjudicándose, van entrando otros, ¿no? Como pueden ver, es multisectorial, ¿no? Y la mayor concentración de montos de inversión están en transporte y en energía, ¿no? Transporte, ¿por qué? Porque ahí está el tema de la línea 2 del tren, ¿no? Y algunas carreteras longitudinales. También hay sectores nuevos, como es el turismo. Bueno, acá faltan algunos proyectos, seguramente se van a incorporar próximamente, pero que en niveles de inversión directa tienen un monto poco significativo, pero seguramente tienen un gran impacto, ¿no? Dentro de las poblaciones y generan en el largo plazo mayores beneficios, ¿no? A ver si pasamos a cada uno de ellos. Ese va a ser en mercados de capital. Ya, vamos a hallar esa parte. En el mercado de capitales tenemos algunas acciones remanentes del Estado, ¿no? En algunas empresas, o sea, de los procesos de privatización fueron quedando en el tiempo. Tenemos en las azucareras, por ahí hay una clínica, pero son participaciones muy mínimas. Es venta, ¿no? Sí, son ventas. Sí, ese es otro tema, ¿no? Los procesos de promoción no solamente son APPs, también hay ventas, hay opciones de transferencia, ¿no? Digamos en el sector transporte, a ver rápidamente. Sí, contigo. ¿Pasamos? Sí, ahí. En transporte tenemos en este momento en cartera 3 proyectos. Los 3 tramos de la longitudinal de la sierra, el tramo 2, el 4 y el 5, ¿no? El tramo 2 es el que está actualmente convocado, ¿no? El tramo 4 y 5 falta alguna información en el informe de evaluación que nos va a permitir convocarlo, ¿no? Los montos de inversión en la longitudinal del tramo 2 ya 550 millones y esperamos adjudicarlo en diciembre del 2013, ¿no? Ya estamos en la última versión final del contrato. Hay un buen grupo de participantes. Está bastante elaborado esto de acá, así que creemos que de todas maneras se va a adjudicar en este cuarto trimestre, ¿no? La longitudinal de la sierra del tramo 4 y 5 sí estarían siendo adjudicados el próximo año, ¿no? En el segundo y tercer trimestre del 2014. Acá podemos ver un poco más o menos en qué consiste el proyecto. El tramo 2 va entre Cajamarca y La Libertad, ¿no? Es un proyecto cofinanciado, ¿no? Recuerden que estos ya no están en el ámbito de las IRSAs donde podemos pensar que el peaje pueda pagar, ¿no? Estos tienen una transitabilidad bastante menor, ¿no? Pero es necesario hacer estas vías. Por eso es que se ha considerado que estos van a ser proyectos cofinanciados, ¿no? El factor de competencia, como pueden ver ahí, ya se ha establecido. Hay tres formas de pago. Hay un pago por rehabilitación y mejoramiento, hay un pago anual por el mantenimiento periódico inicial y hay un pago anual por el mantenimiento y operación normal, ¿no? Entonces, ahí lo que va a suceder es de que se va a crear una fórmula seguramente que pondere estos 3 pagos, ¿no? Y ganará aquel que pida menor pago. Anteriormente en los proyectos de viales se ha concursado por las mayores inversiones ofrecidas, ¿no? No se establecían pagos. ¿Por qué? Porque eran autosostenibles. Entonces le decíamos al privado: ¿qué inversiones adicionales me vas a ofrecer? Y ganaba aquel que ofrecía más, ¿no? de un paquete de inversiones adicionales, ¿no? El plazo de la concesión es por 25 años, ¿no? Y como dice ahí, ya estamos en la versión final del contrato. Sí, el tramo 4 también va a ser cofinanciado, eso sí, los 3 son cofinanciados, pero el estado actual no nos permite todavía convocarlo. Estamos cerrando el informe de evaluación en uno de ellos y en el otro falta así que el sector nos lo remita de manera formal. Sí, el tramo 5, el que les hablé. Bien, esta es la línea 2 del tren y el ramal Avenida Fósica, Avenida Gambetta, ¿no?
Este es el proyecto quizás más representativo que tenemos y esperamos adjudicarlo en el cuarto trimestre de 2013, ¿no? Una inversión estimada de 4.500 millones de dólares, ¿no? Que ya dicen la magnitud del proyecto y las complejidades que puedan haber para su financiamiento, ¿no? Esta es la línea 2, es la línea en amarillo, ¿no? Actualmente, como saben, ya se está construyendo el tramo 2 de la línea 1, la que va de Grau hacia San Juan de Lurigancho, ¿no? Y en esta oportunidad lo que pretendemos es la línea 2. Como ven, la línea 2 es la que está en amarillo, pero hay un ramal que se basa en la línea 4, ¿no? Eso es, lo que pasa es que se quiere aprovechar el flujo de tráfico que hay hacia esa zona y dejarlo listo para cuando se adjudique la línea 4, ¿no? De alguna manera se estaría adelantando un tramo de lo que sería la línea 4. Este es un proyecto cofinanciado, el Estado participa acá con un porcentaje de las inversiones, ¿no? Y actualmente el proceso se encuentra según el cronograma establecido, ¿no? Fíjense bien en la descripción, se trata de una concesión de diseño, financiamiento, construcción, provisión del equipo electromecánico y del sistema, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento de la línea 2 del sistema. ¿Y hay garantía de ingreso? Sí, parece que va a requerir. Porque por ahí va a correr también una línea de corredor segregado municipal. En la misma ruta no es. Claro, por eso van a pedir garantía de ingreso. No, la garantía de ingreso la van a pedir por la magnitud del proyecto, ¿no? Y esto de acá seguramente va a buscar el financiamiento externo. Entonces, cuando uno busca el financiamiento externo requiere de ciertos, la mayor mitigación de riesgos, ¿no? Bien, acá tenemos la cartera de hidrocarburos. Se está pensando en esos tres grandes proyectos, ¿no? El sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao, el NG para el mercado nacional y el gasoducto sur peruano. Obviamente el gasoducto es el que tiene el monto de inversión estimado, ¿no? 2.400 millones de dólares. Tenemos la convicción de que los dos primeros deben ser adjudicados en este cuarto trimestre, ¿no? El gasoducto no nos atrevemos a decirlo porque estamos a la espera de los informes de los asesores de transacción Wood Mackenzie. Disculpa. Sí. ¿En esta cartera no entra la refinería de Talara? No, la refinería de Talara no sabe. Ahí tenemos el ministerio. Todavía no nos han encargado. No sé cómo, si es que no nos encargarán tampoco, ¿no? O sea, no te podría decir. Pero lo que en esta cartera no está, no hay refinería de Talara. Bien. Este proyecto lo que pretende es llevar el GLP que actualmente se procesa en la planta de fraccionamiento de Pisco hacia Lima, ¿no? Actualmente esto se hace a través de un barco, ¿no? A través de un barco y a Conchán y de ahí se reparte, ¿no? Pero lo que se pretende es establecer un ducto hasta la refinería de Conchán, ¿no? Y luego a través, bordeando la periferia de Lima, llegar hasta el Callao, donde hay un gran nivel de consumidores, ¿no? Industriales y usuarios finales también, ¿no? Como pueden ver, porque se ha hecho a través de la periferia de Lima, justamente para no cortar la ciudad y algún tipo de riesgo, ¿no? Riesgo ambiental o alguno que se pueda presentar, ¿no? Técnicamente tiene su sustento en eso, ¿no? En evitar los riesgos. Como pueden ver, es un ducto de 246 kilómetros, ¿no? que ya no habría la necesidad de estar trayendo por barco. Es un proyecto autosostenible y el plazo de concesión debe ser más o menos durante 20 años. Factor de competencia, menor tarifa de transporte. ¿Quién nos cobra el menor transporte? ¿Correcto? Este es el sistema de abastecimiento del ING para el mercado nacional. Acá, ¿qué sucede? En Pampa Melchorita hay dos esferas que contienen el gas licuado, ¿no? Este gas licuado representa
600 veces su dimensión natural, ¿no? Estas plantas lo que buscan es reducir el tamaño y almacenarlas, ¿no? ¿Para qué? Para que estas puedan ser exportadas. Pero lo que se está pretendiendo es de que más bien este gas nuevamente pueda retornar al mercado. Entonces se necesita una esfera adicional, ¿no? Que luego que pasó de gas licuado pase a su estado natural y pueda ser distribuido al mercado nacional, ¿no? Una inversión estimada de 250 millones, también autosostenible, y 20 años de concesión, ¿no? Actualmente se está elaborando la segunda versión del contrato. Esperamos que en el cuarto trimestre también lo podamos adjudicar, ¿no? Este es el gasoducto surperuano, que estamos a la espera de los informes que pueden emitirnos nuestros asesores de transacción o las consultoras o bancos de inversión, McKinsey, ¿no? Para establecer técnicamente cuál debería ser el plazo adecuado para la adjudicación. ¿Y por qué? Porque necesita saber si técnicamente el mercado puede realizar los estudios necesarios o suficientes para que puedan hacer las propuestas, ¿no? Bueno, hay una línea de transmisión en Moyobamba-Iquitos que es una línea de transmisión por 400 millones de dólares y que nunca se ha hecho en el Perú, ¿no? Porque es bastante compleja. Las líneas de transmisión que tenemos son costa y sierra, ¿no? Pero normalmente no llegan a la selva, y menos en Iquitos, ¿no? ¿Sí podemos pasar? Es un tendido de 600 kilómetros bajo la modalidad de autosostenible, y es importante. ¿Por qué? Porque Iquitos es la única ciudad del Perú que no está conectada al sistema eléctrico nacional, ¿no? Lo que hacen es quemar combustible para tener energía, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos? Desde Moyobamba llevar la energía a Iquitos. Pero es complejo, ¿por qué? Porque, como entenderán, está en plena selva, no solamente es la complejidad técnica, sino social también, ¿no? Entonces acá hay varios hitos que vamos a tener que salvar, ¿no? Pero igual pretendemos que en este cuarto trimestre también se dé la buena pro, ¿no? Y estamos en la quinta versión del contrato. Este es un ejemplo de las versiones que se puedan generar con la aproximación al mercado, ¿no? El factor de competencia, al igual que en todas las líneas de transmisión, menor costo del servicio, es decir, el menor costo por la operación y mantenimiento anualmente, y la menor anualidad por el pago de la inversión que realice el privado. Este es el nodo energético, que está bastante primario todavía, no tenemos mayor información. Estamos a la espera también de nuestros asesores, McKinsey. Este es el aeropuerto de Chinchero, que seguramente muchos ya lo conocen, ¿no? Conocen el proyecto, ¿no? Con una inversión de 550 millones de dólares. Es un proyecto cofinanciado y el plazo de concesión sería por 40 años. El terminal portuario de San Martín es un... ¿Continúa? Sí. El terminal portuario de San Martín, que actualmente está en el cuarto proyecto de contrato, ¿no? Tiene una inversión estimada de 100 millones de dólares, 30 años, y se va a hacer bajo la modalidad de autosostenible. Es un proyecto que ha estado en cartera durante buen tiempo, ¿no? Esperamos que en este cuarto trimestre ya se esté adjudicando. Este es un sistema de hidrovía amazónica en el cual se pretende aprovechar la navegabilidad de los ríos, ¿no? Y establecer o permitir que estos sean navegables durante todo el año, ¿no? Recuerden que en la selva los ríos se mueven o tienen problemas de profundidad en algunas zonas. Acá van a haber actividades de dragado que van a permitir que la transitabilidad sea fluida, ¿no? Un proyecto de 74 millones de dólares cofinanciado, ¿no? Y estamos en la tercera versión de contrato. Este proyecto sí lo estamos pasando para el primer trimestre del 2014, en el cual sí creo que lo vamos a adjudicar. La red dorsal nacional, proyecto de 300 millones de dólares que va
tenemos, que va a pretender conectar a todo el Perú, ¿no?, a través de una fibra óptica. Es un proyecto cofinanciado. Actualmente solamente tenemos la primera versión del contrato y sí, nos preocupa un poco porque estamos en la está previsto para el cuarto trimestre de 2013, ¿no? Pero esperamos que lo logremos, ¿no? Chavimochi, la tercera etapa, un proyecto de $600 millones, ¿no? Es cofinanciado, hay un plazo de concesión de 25. Ya tenemos el primer proyecto de contrato y también esperamos que en este cuarto trimestre se adjudique. Ya hay una buena cantidad de postores interesados y tenemos la ventaja acá que tenemos un gran nivel de estudios, ¿no?, los cuales también son públicos y que permiten a los interesados formular rápidamente sus propuestas, ¿no?, tanto técnicas como económicas. Proyectos de saneamiento en cartera, actualmente tenemos 3, uno convocado, 2 por convocar, ¿no? El primero de ellos es el proyecto que le llamamos Provisur, o Provisión de Servicios de Saneamiento para los distritos del sur de Lima. ¿Podemos pasar? Este proyecto lo que busca es dotar de agua permanentemente a los balnearios de Lima, ¿no? Santa María, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa. Estos ya no son distritos de veraneo, ¿no? O sea, la gente vive ahí, ¿no? Va y viene, trabaja, ¿no? Hay colegios, hay... Entonces, y actualmente todavía se siguen suministrando a través de cisternas. Este proyecto es integral digo en la descripción porque busca el diseño, financiamiento, construcción, ¿de qué? De una desaladora de agua del mar, del almacenamiento de esta agua potable, del alcantarillado, del tratamiento de las aguas residuales, ¿no?, y de la operación y mantenimiento. Obras de regulación del río Chillón, actualmente todavía están en estudios, ¿no? Hemos encargado a la empresa Alfonso Sucesión y Ayesa para que realicen los estudios previos. Esperamos que en el tercer trimestre del 2014 esto pueda ser adjudicado. Las horas de cabecera y conducción para Lima también es otro proyecto importante de $400 millones. Todos los proyectos de saneamiento tienen que ser autosostenibles, al igual que los de energía, ¿no?, porque finalmente se cobra al usuario. El plazo de concesión 20 a 30 años y actualmente estamos realizando los estudios para convocar al asesor de transacción que nos va a acompañar en este proceso. Continuamos. Un proyecto pequeño, pero que es importante, de la Cadena Escuela, ¿no? Porque lo que pretende es poner en valor este resto arqueológico, el cual es poco visitado porque simplemente no hay los accesos, ¿no? Llegar a Cuela demora no lo puedes hacer en un tour de 3 días, ¿no? Tienes que tomarte 5 o 6 días, ¿no? Y normalmente los paquetes ya se van diseñando para 3 días o 4 días de visita, ¿no? Esperamos que tenga un gran impacto, sobre todo en la localidad, y que se convierta en la puesta en valor de un recurso turístico importante, ¿no?, al igual que Choquequirao posteriormente. Esta es la gestión y explotación del Gran Teatro Nacional, ¿no? Yo les mencionaba al inicio acerca de nuevas modalidades de APPs, ¿no? No solamente tenemos concesiones, sino es una concesión, pero que tiene la característica o el diseño casi de un contrato de gerencia, ¿no? Porque lo que estamos acá dando al privado es la operación y mantenimiento de esta obra arquitectónica, ¿no? Esta es una obra de $100 millones, ¿no?, que lo que pretendemos es de que el privado, con la experiencia que tiene, pueda fomentar los 3 grandes objetivos del Ministerio de Cultura, ¿no?, que son poner en realce a los elencos nacionales y que esta infraestructura se mantenga en el tiempo con los niveles que actualmente tiene, ¿no? Acá es un proyecto cofinanciado, ¿no?, es un proyecto que lo daremos por concesión por 20 años, ¿no?, y cuyo factor de competencia será el menor cofinanciamiento por parte del privado. Este proyecto es un mix, ¿no? Tiene una parte cofinanciada y una parte autosostenible.
esperamos que en un primer momento, en un primer tramo, ayudar para que el privado pueda desarrollar, ¿no?, lo que buscamos a través del cofinanciamiento, ¿no?, hasta que se vaya creando la demanda necesaria. Una vez que se alcance la demanda necesaria y pueda ser autosostenible, también compartiremos los excedentes. Se ha diseñado de esa manera, ¿no? Actualmente hay tres interesados, ¿no?, son españoles, ¿no?, y esperemos que también adjudicarlo en el tercer trimestre de este año. Proyectos mineros en cartera, ¿no? Estos no son concesiones, son opciones de transferencia, ¿no?, en la cual nosotros damos la opción de que el privado puede explotar posteriormente algunos de estos proyectos, ¿no? Proyecto en Chiquillay, Guadalajara y Ambara, y hay uno nuevo que se llama Proyecto Integral Agua, Minería Agropecuaria, ¿no?, que pretendemos estos puedan ser adjudicados entre esta última etapa del año y el primer semestre del próximo, ¿no? Pueden ver ahí de qué se trata. Un sector nuevo también para nosotros, salud, ¿no? Hay sectores sociales que están ingresando, ¿no?, penitenciarios, salud, cultura, ¿no? No hemos entrado en educación, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo porque pensamos que puede contribuir, ¿no? En salud lo que se está haciendo es un contrato de gestión para el Instituto Nacional del Niño, ¿no?, el cual tiene una importante inversión en equipos que consideramos que a través de las APPs estas puedan ser administradas adecuadamente, ¿no? Va a ser una modalidad cofinanciada y el plazo sería durante 15 años. Como ven, también es una nueva modalidad de APPs que es a través de un contrato de gestión, ¿no? No es una concesión, ¿no? La fecha de adjudicación, el cuarto trimestre de 2013. Y lo que usted mencionaba, a través el tema del mercado de capitales, ¿no? Son acciones minoritarias que tenemos en algunas empresas y ahora las estamos otorgando al sector privado, ¿no? No tenemos la necesidad de estar ahí. Bueno, eso es la venta de un inmueble en Piura, también venta de activos, que le mencionaba, ¿no?, que nos ha encargado la IPS Grau, cuya subasta está programada para el 19 de septiembre de 2013. Yo quiero ver, quisiera que ustedes se den un mensaje de que cuán importantes son las APPs, ¿no?, para generar o para cerrar esta brecha de infraestructura, ¿no? Si ven ustedes allí esa balanza, indica que, ¿no?, el déficit de infraestructura es mayor, ¿no?, y los esfuerzos que hagamos buscan balancear esa posición. Los estudios de la Universidad del Pacífico y de SAN señalan brechas de infraestructura distintas, pero amplias. No sé, o sea, cada uno con su metodología diferente han determinado brechas distintas, pero que hasta el momento no las podemos cerrar, ¿no? No interesa el monto ahorita, sino cerrarlas, con cualquier metodología, pero hay que cerrarlas, ¿no? Creemos que las APP son un mecanismo que puede ayudar a hacer esto, ¿no? Al igual que la obra pública, pero evaluar en qué momento es adecuado aplicar una APP y en qué momento es adecuado aplicar una obra pública, ¿no? Sí, buscamos el crecimiento sustentable, ¿no? No solamente a través del crecimiento económico, sino también la estabilidad política social, ¿no? Buscamos reducir la pobreza y ampliar nuestros mercados. Finalmente, un mensaje de nuestra dirección. Este desafío implica no solo el esfuerzo de atraer inversión privada a través de APPs, sino también un significativo esfuerzo en la ejecución de inversión pública en distintos niveles de gobierno, nacional, regional o local, ¿no? Y por inversión está dispuesto a ayudar en cualquiera de esos niveles. ¿Alguna pregunta? Sí. Respecto a la rentabilidad social, ¿cuáles son las metodologías que se emplean? Y si es que esas metodologías están normadas, qué sé yo, ¿cómo se evalúa la rentabilidad social? Sí. Nosotros, como te dije, tratamos de aterrizar en un contrato bancario, ¿no? No solamente
viable financieramente, sino que sea bancable. El SNI se encarga de ver cuál es la rentabilidad social del proyecto, ¿no? Y esa rentabilidad social la calcula a través de dos metodologías, ¿no? El beneficio-costo, el costo-efectividad. Esas dos son las que aplica el SNI. Esas dos. Mayor detalle podríamos verlo, sí, pero es un poco, no he traído material acá, pero sí, si gustas me mandas un correo, te puedo enviar la información. Esas son las dos metodologías que se aplican. Otra cosita, el tema de la rentabilidad social, nosotros necesitamos, todos estos proyectos tienen una rentabilidad social, ¿no? Y esa rentabilidad social es la que permite que el SNI los declare viable. Posteriormente nosotros lo adecuamos nada más para el mercado. ¿Qué ventajas puede ofrecer una APP frente a una obra pública? Este cuadro varias veces lo he presentado porque sí resume o ayuda a ver rápidamente las ventajas. Fíjense, una APP es un contrato de largo plazo. Normalmente pueden ser de 20 a 40 años, pero como dije, la ley permite hasta 60 años. En un contrato de obra pública, el Estado se endeuda, contrata con un constructor por el espacio de 3 años para la construcción. Luego de eso termina la relación y quedó, ¿no? En un contrato de APPs, los contratos duran 30, 40 años, en los que el privado tiene que ejercer una dirección útil, eficiente. Hay una asignación eficiente de riesgos al sector privado, ¿no? En una obra pública el Estado asume casi todos los riesgos. Si se diseñó mal, si se construyó mal, si luego no funciona, es el Estado quien lo asume. En una APP no, los riesgos son compartidos. En una APP hay una inversión a suma alzada, gana la mejor oferta. En una obra pública hay un presupuesto referencial del cual hay muy poco manejo para moverlo. En una APP, fíjense, se remunera al inversionista a la puesta en operación. En una obra pública no, se remunera al constructor según el avance de obra. O sea, a los 3 años le tenías que pagar todo. Bueno, en las APPs el marco también nos permite tener una ágil contratación de estudios, ¿no? Pero en la obra pública es un poco más parametrado a través de la ley de contrataciones, ¿no? Las APPs se pueden clasificar en autosostenibles o cofinanciadas, ¿no? Las autosostenibles son aquellas en las que no se necesita de una garantía por parte del Estado, al menos una garantía financiera. En una cofinanciada sí, el Estado participa en la inversión garantizando contractualmente o a través de garantías soberanas. Hay proyectos en los que el Estado ha puesto el título de yo me responsabilizo, yo soy el que pago a través de asumir un riesgo soberano. En otros casos ha asumido solamente una garantía contractual, es decir, se la dejan estrictamente al proyecto. Como pueden ver, en el marco se dice que para que sea autosostenible puede requerir garantías financieras no mayor del 5% del costo de la inversión, ¿no? O que aquellas garantías no financieras tengan probabilidad nula o mínimas de demanda de usar recursos públicos. Bien, acá veamos, la inversión privada en recursos públicos se formaliza a través de los contratos de concesión, tales como concesiones, asociación de participación, contratos de gerencia, sociedad de riesgo y otras modalidades. Pueden haber de arrendamiento financiero, contratos de arrendamiento, contratos de gerencia. Todas esas modalidades son las que ahora sí se establecen en el marco de las APPs. Anteriormente, como les mencioné, entre el año 93 y 98 solamente eran concesiones. Ahora, ¿tiene sus diferencias? Sí. Había que, quizás más adelante podamos ver cuáles son las diferencias entre estas modalidades, ¿no? Pero básicamente sí es cierto.
casi todos los proyectos de APPs, hasta el momento, muchos, la mayoría son a través de concesiones. Si se está dando un impulso a otras modalidades, ¿no? Como contratos de gestión, contratos de gerencia, hay en algunos casos derechos de superficie, ¿no? Estamos tratando de explorar otras modalidades. Perdón, ¿puedo ir? Sí. Hay dos procedimientos bajo los cuales se promueve la inversión privada: la iniciativa estatal y la iniciativa privada. La semana pasada vieron algo de la iniciativa privada, ¿no? Y es en la cual es el privado quien identifica la necesidad y el proyecto. Él elabora o bosqueja lo que puede ser el proyecto y no lo dice. ¿Saben qué, señores de Estado? Miren, este proyecto usted lo necesita y va a satisfacer o va a cubrir esta necesidad, ¿no? Y es muy probable, ¿por qué? Porque no la hemos visto, ¿no? Nosotros como Estado no la vieron en el sector, no la vimos nosotros. Entonces, bien por eso, ¿no? Porque de alguna manera nos alerta y creamos el mecanismo necesario para que ellos también, para fomentar esa identificación. Pero por otro lado, el Estado participa en las iniciativas estatales a través de la identificación de proyectos mediante los sectores. Los sectores son quienes identifican las necesidades y dicen qué proyectos están o requieren gestar. Este procedimiento en iniciativa estatal finalmente tiene que hacerse a través de un concurso público. Normalmente los factores de competencia son la variable que determina quién es el ganador. Este factor de competencia son los menores pagos que se debe hacer o la mayor retribución al Estado, dependiendo de la característica del proyecto. Sí. Acá nuevamente veamos cuál es el alcance de proinversión, ¿no? Y cuáles son las competencias en los procesos de promoción a cada nivel. Por ejemplo, a nivel sí, hablar de los procesos de promoción de la inversión privada es hablar de proinversión. Proinversión, como muchos saben, es una OPD del Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de promover la inversión privada en varios ámbitos, ¿no? Los orígenes de proinversión están en la COPI, ¿no? En el año 91. En sus inicios, la COPI se encargó de los procesos de privatizaciones y liquidaciones. Si pueden ver el gráfico, ahí hay tres grandes campos, ¿no? El primer gran campo, del 91 al 93, privatizaciones y liquidaciones. Dábamos al sector privado aquello en lo que ellos tenían competencias o podían desarrollarlo de mejor manera. Y liquidábamos aquellas empresas en las que no tenía sentido seguir que éstas sigan en marcha, ¿no? Muchas de estas empresas de liquidación aún continúan, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos procesos de privatizaciones desde muy joven, en liquidaciones hasta hace unos años, y también en lo que son las APPs en estos momentos, ¿no? A partir del año 93 hay un gran impulso por las concesiones puras, ¿no? Aquellas en las que en ese momento todavía no se hablaba de lo que eran las APPs, ¿no? Las concesiones, ¿no? Había un privado, había el Estado, conjugaban los intereses y se formaban las concesiones. Eso sale hasta el año 2008, se da la gestión de grandes proyectos de infraestructura. A partir del año 2008 se marca un hito. ¿Por qué? Porque se da la ley de decreto legislativo 1012, que es el marco legal de las APPs. Este marco legal ya permite tener un ordenamiento en el ejercicio y en la aplicación de los procesos de promoción bajo el ámbito de APPs, ¿no? A partir del año 2008 hacia el 2011 ya empiezan a gestarse otro tipo de iniciativas. No hablamos de iniciativas privadas ni estatales, simplemente iniciativas a nivel autosostenible. Aquellos en los que el peaje, la tarifa, resultan suficientes
para poder financiar los proyectos de infraestructura. Pero luego de eso tenemos que pasar a otro nivel, al nivel de las iniciativas cofinanciadas, aquellas en las que el Estado tiene que financiar parte de los requerimientos de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de inversión era demasiado alto, era muy compleja, o otras características que hacían que la participación del Estado sea necesaria para garantizar el proyecto. Ahora, cuando hablábamos de asociaciones público-privadas, hablamos de un matrimonio de largo plazo, ¿no? Entre el Estado y el privado. Es una relación que puede durar, según nuestro marco, hasta 60 años, ¿no? Y en la cual el Estado participa a través de los activos o de sus proyectos, porque el Estado tiene que brindar servicios de carácter público, ¿no? Mientras que el privado, ¿qué posee? Posee la tecnología, las habilidades, la eficiencia en la gestión, la capacidad de endeudarse. Esa combinación de ambos forman lo que son las APPs, una cooperación con menos riesgo. ¿Pero menos riesgo para quién? Para ambos. El Estado asume los riesgos que debe asumir, el privado en los que tiene competencias, ¿no? Y con eso se da una relación de mayor responsabilidad.